Eh, bueno, chicos, pues por cuestiones de conexión yo no podía grabar ayer porque ayer también estaba grabando la profe Mariana. Entonces, por eso realizo esta grabación. Entonces, primero vamos a dividir la clase como les explicaba ahí. Vamos a dividir la clase entre ahí ya se ve pantalla, sí, entre historia y posteriormente vamos a hablar sobre geografía, especialmente una introducción a la geología. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy había un texto muy interesante, muy cortico, ¿sí? No creo que le haya quedado difícil. Había nombres extraños, pero eso lo vamos a ver, ¿listo? Sobre el origen y la evolución del ser humano. Lo que yo les contaba la clase anterior sobre prehistoria e historia. ¿Qué pasa con el ser humano durante ese tipo de tiempo, durante esa temporalidad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la tarea, o bueno, el trabajo era hacer un mapa sinóptico o cuadro sinóptico. Yo recibí algunos, hay gente que no me entregó y no se ha comunicado conmigo sobre eso, entonces espero que por favor lo entreguen lo más pronto posible. Un cuadro sinóptico, pues varios lo hicieron diferentes, unos lo hicieron más largo, sí, eso depende de cómo ustedes codificando la información. ¿Sí? Porque es importante hacer el cuadro sinóptico, porque es necesario que ustedes, de toda la información que ustedes tengan, saquen esa información lo más importante y lo plasmen a partir de un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, etcétera. Yo también realicé la tarea y yo también realicé un cuadro sinóptico para poderles explicar. Entonces, el tema era el origen y la evolución del ser humano. Yo dividí mi cuadro sinóptico en dos ideas principales. La primera era, pues, descifrar de dónde viene Homo sapiens, que somos nosotros, en realidad la última fase de la evolución del ser humano, ¿sí? De qué manera nace, cómo se encontraron los fósiles, quién fue primero, quién fue el último, quién fue la raíz, etcétera. Entonces era entender ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo segundo era la cultura que ya estaba al final y era la explicación de por qué nosotros nos diferenciamos de nuestro, el chimpancé o el primate, ¿sí? A partir de la creación de la cultura. Entonces voy a empezar primero que todo haciendo como una relación entre Homo sapiens, ¿listo? Entonces, su significado etimológico, cuando hablamos de etimología, es lo que significa esa palabra, es hombre inteligente y capaz de entender. ¿Sí? Acá, ¿ven? Que yo también me como las palabras. Capaz de entender. ¿Listo? Que tiene diferencias o que tenemos diferencias a nuestros ancestros primates, especialmente chimpancés y gorilas. ¿Cuáles son esas diferencias? Primero, que tenemos un cerebro más grande y nuestra postura es derecha, bípedo. Sí, a veces nosotros caminamos probados, eso ya es una costumbre, pero nosotros caminamos en dos piernas, ¿sí? De manera recta. Hay animales que caminan en dos piernas, claro, pero no tienen su cuerpo de manera recta, están curvos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven en canguro, el canguro camina en dos piernas, en realidad salta en dos piernas, pero si ustedes ven, el cuerpo no está totalmente erguido, está curvo, ¿listo? Esa es nuestra diferencia fisiológicamente entre los animales, especialmente nuestros familiares primates y nosotros, ¿sí? Bípedos. Algo muy importante y es que gracias a ser nosotros bípedos, la necesidad de que ese chimpancé o gorila, ¿sí? Se convirtiera o evolucionara en el Homo sapiens que conocemos fue gracias a esa bipidez, ¿sí? Cuando ellos no empezaron a encontrar alimento por donde estaban en las pequeñas tierras, ¿sí? Porque caminaban en dos patas, no podían ver más allá, tuvieron la necesidad de ponerse de pie y ver hacia el horizonte la cantidad de alimento que había, pues,
no necesariamente agricultura, porque pensemos que la agricultura nace con el ser humano, pero sí muchas plantas, árboles que daban un fruto. Entonces, el ponerse erguidos le dio la oportunidad de dar un mayor control sobre el medio. Entonces, esa es una de las características. Nosotros evolucionamos gracias a ponernos erguidos y mirar hacia el horizonte. ¿Qué más hay allá? ¿Qué más podemos experimentar? ¿A dónde más podemos ir a conseguir comida? Es decir, a partir de una necesidad. Entonces, la evolución del ser humano, pasar de los gorilas, ¿sí? Voy a poner entre comillas, de nuestros hermanos primate, a pasar al Homo sapiens, se dio por una necesidad de encontrar alimento, ¿sí? Y esa necesidad generó la bipidez. Y generar bipidez significa mayor control sobre el medio, ¿listo? Sí, porque es que, y eso lo pueden ver ustedes en programas sobre gorilas o sobre chimpancés, pues ellos están en su entorno y buscan comida así en su entorno y no tienen una visión más. ¿Por qué? Porque caminan en cuatro patas. Entonces su visión no es de ir más allá, su visión es en torno a su pequeño entorno, ¿sí? Valga la redundancia. Al ponerse bípedos, pues van a encontrar una gran cantidad de tierra que no está cultivada porque la agricultura nace con el ser humano, pero que si hay árboles que tienen frutos, si hay plantas que crecen con frutos, etcétera. Entonces es una necesidad que se generó a partir de encontrar comida y esto pues tuvo una consecuencia que fue la bipidez que originó la evolución. ¿Listo? Entonces, a partir de estos rastros, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les hablaba de la arqueología, la paleontología, de las ciencias que estudian el pasado y lo que ha pasado, los fósiles, ¿sí? Entonces, a partir de estos fósiles y estos rastros, se pudieron dar cuenta que el origen del ser humano se dio en África, pero hay unos rastros que se dieron entre Asia y Europa. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay dos teorías sobre eso. Una, que también en Asia y Europa se generó el ser humano, pero que anteriormente no se encontraron ningún tipo de fósil. Y la otra, que es la más acertada, es que con esa evolución, un tipo de, de ese antes Homo sapiens, o sea, un antecesor del Homo sapiens, empezó a migrar hacia Asia y Europa. ¿Listo? Pero estos tres continentes son fundamentales para entender el origen del ser humano, especialmente África, ¿listo? Entonces, más allá, por ejemplo, de algunas discusiones raciales, ¿sí? El racismo, aunque estamos en el siglo XXI, sigue vigente, de algunas bromas que ustedes hacen, porque yo me he dado cuenta en clase sobre la raza negra, sobre los negros, ¿sí? Sobre ellos de una manera racista, pues hay que reconocer que todos venimos de ese continente llamado África. Entonces, independientemente, pues es un poco contradictorio ser racista cuando de una u otra forma en tu ADN hay secuelas de poblaciones africanas, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, se generó en el origen del Cretáceo en selvas tropicales. Ya vamos a hablar de las eras geológicas. En la próxima diapositiva hablamos de las eras geológicas y qué es el Cretáceo, ¿sí? Y selvas tropicales. En la clase, cuando estábamos presencialmente, yo les dije que el planeta se dividía entre algunas zonas, ¿sí? Donde generaban estaciones. Recuerden que yo les dije que Colombia no había estaciones porque se encontraba entre la zona intertropical, ¿sí? Que son latitudes medias, donde pues el sol siempre está pegando directamente y por tal razón no existen solsticios, es decir, no existe ni verano, ni invierno, ni tampoco equinoccios, ni otoño, ni primavera, ¿sí? Porque el sol siempre está constante, ¿listo? Entonces, esto se generó en selvas tropicales. Otro lugar en donde existen estas selvas tropicales, que está igual en la misma latitud que nosotros aquí en Colombia, en el norte de África, ¿sí? Entonces, nosotros venimos de ese tipo de climas, de ese tipo de latitud, y pues
pues ahí es donde se encontraron los mayores fósiles. ¿Por qué se podría decir que nosotros venimos de ese tipo de climas? Por lo mismo, porque las selvas tropicales tienen una gran concentración de recursos naturales importantes para sobrevivir, especialmente el agua, algunos frutos, ¿sí? Que pueden hacer que digestivamente, nutricionalmente, pues hacer desarrollar el cuerpo humano, o lo mismo, ahí también se concentraban los diferentes animales y primates porque encontraban gran cantidad de recursos naturales para poder sobrevivir. ¿Listo? Ese sería como el origen a partir de las selvas tropicales en el norte y una parte de medio de África. ¿Listo? Entonces, hay una flechita porque ahí nos van a hablar de los antecesores del Homo sapiens, ¿sí? O sea, aquí voy a esta diapositiva, pero miro si sí lo están presentando. Sí, digamos que nos van a confundir un poquito con los nombres, ¿sí? Eso no necesito que se los aprendan de memoria, sino que se aprendan cómo fue la evolución, más o menos, porque no era el primate y después pasamos a lo que somos ahora, no. Eso es una escala. En el nombran algo muy importante y es sobre la evolución de las especies, una teoría de Charles Darwin, ¿sí? A partir de la selección natural, ¿sí? Cuando hablamos de selección natural, significa el más apto es el que va a evolucionar, eso lo decía Charles Darwin. O sea, no todos los gorilas ni los chimpancés evolucionaron, ¿sí? O sea, eso es algo que de pronto nos confunde un poco diciendo, pero es que en este momento hay gorilas, sí, en este momento hay chimpancés, sí. No todos evolucionaron. Según la teoría de Charles Darwin, la selección natural significa el más apto evolución. Eso se refiere a lo que les estaba diciendo al principio. El o la comunidad de gorilas o de chimpancés que por necesidad decidieron volverse bípedos en la medida en que necesitaron buscar otro tipo de alimentos en otros lugares. ¿Ven? Es el más apto, ¿sí? El que genera otro tipo de búsqueda para contrarrestar sus necesidades, ¿sí? No todos hicieron eso. ¿Listo? Entonces eso es importante. Los primeros, ¿sí? Son los vean, que es difícil hasta pronunciarlo, homonoideos, ¿sí? Que son simios antropomorfos. ¿Qué es antropomorfo? Que a pesar de que son animales, tienen características muy parecidas a los humanos. Por eso la palabra antro. Antro significa humano. ¿Listo? Que son parientes cercanos de chimpancés y gorilas. Entonces, es este que está aquí, ¿sí? Que si ustedes ven a diferencia de un chimpancé o un gorila, tienen las piernas y los brazos más largos, ¿sí? Y todavía sigue caminando en cuatro, pero no tan bajo, intenta estar erigido, ¿listo? Ellos aparecieron en el Mioceno. Ahorita vamos a ver las eras geológicas, porque para eso ustedes tienen un trabajito, ¿listo? Posteriormente a él, entre 25 y 5 millones de años, es importante que tengan en cuenta el tiempo. Nosotros hemos hablado que el tiempo antes de Cristo, ¿sí? Entre comillas, como una cuestión de religión, pero antes de nuestra era, se puede decir, corría de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, 25 a 5 millones de años es muchísimo tiempo atrás. Entonces, tienen que mirar, por eso se los resalté con negro, ese tipo de años, porque con eso van a realizar la actividad. ¿Cuál es mi objetivo con esa actividad? Que ustedes intenten posicionar en el tiempo, que reconozcan el tiempo y las eras geológicas. ¿Listo? Entonces, ahí pues aparece una evolución más avanzada, un poquito más avanzada a este homonoideo, ¿sí? Que es este. Y como el Australopithecus ramidus, ¿sí? Entonces, es el que marca la separación entre nuestro linaje, o sea, lo que somos nosotros como seres humanos, y los chimpancés. ¿Listo? Entonces ahí es donde a partir de los fósiles, los arqueólogos, paleontólogos, geólogos, sí, etcétera, empiezan a mirar que hay una distintiva, ¿sí? Que hay unas características distintivas con ese tipo de chimpancé o ese tipo de gorila. ¿Listo?
Digamos que a la vez que, el- que, el- que los simios, los primates, empezaron a erigirse, es decir, a ponerse bípedos, su tamaño era pequeño. Posteriormente, pues terminamos en un tamaño tipo 1,50, que somos nosotros, o 1,60, 1,70, ¿sí? Pero empezó desde 1,20 metros, ¿listo? 1,20 metros, perdón. Algo muy pequeño, tipo como un niño de 10 años más o menos, ¿listo? Posteriormente a ese Australopithecus encontramos este de acá, que es el Australopithecus anamensis, ¿sí? Que todavía tiene un cráneo primitivo. Recuerden lo que les dije al principio, que una de las diferencias es que nuestro cráneo y nuestra capacidad cerebral es más grande, pero que este Australopithecus anamensis tiene avances en el cuerpo. Entonces, si ustedes ven, está un poco más erguido, ¿sí? Ya no es tan jorobado. Y la cantidad de pelo, de vello, es menor. ¿Listo? Eso es muy importante. Posteriormente, llega, o bueno, en el texto, a partir de esas 3 etapas de evolución, algo muy importante se descubre más o menos en 1987, imagínense, hace poquito, y fue el Australopithecus afarensis, ¿sí? Afarensis, lo que le llamaron Lucy, ¿sí? Que se reconoce como la raíz originaria de nosotros, ¿sí? Estas 3 etapas, sí, somos nosotros, es nuestros antecedentes, sí, pero es con Lucy en que el ser humano se reconoce como total diferente cognitivamente entre los simios, especialmente los chimpancés y los gorilas, ¿listo? Entonces, por eso se llama la raíz originaria, porque a partir de ahí es que ya se va a formar lo que llamaremos Homo sapiens. ¿Listo? Este se da entre 2,4 y 1,5 millones de años. Tengan en cuenta los años. Y ahí sí, los avances en el entorno del cuerpo pues son masificados. Es donde se encuentran los huesos de un hombre moderno, ¿sí? Entonces ya no son los brazos súper largos, como lo vemos aquí en el Ramidus, ¿no? Sino son unos brazos proporcionales al torso mismo, las piernas son más largas, ¿listo? Todavía existe vello, ¿sí? Pero no tanto como lo podemos ver en el homonoides, ¿sí? Es un vello que se va quitando, ¿sí? De aquí, de este afarensis, salen 2 especies, ¿sí? Recuerden que todos son especies, o sea, primates hay chimpancés y gorilas, de los, no sé, de los felinos hay tigre, gato, leopardo, sí, todos son especies, ¿listo? Entonces, la primera especie se llamó Africanus, que es esta que vemos acá, pero se extinguió. Entonces, cuando hablamos de extinción, es lo que yo les decía de Charles Darwin, ¿sí? La selección natural se extinguió porque no pudo sobrevivir ante el medio en que estaba, tal vez no pudo encontrar comida para sobrevivir, ¿sí? Tal vez no pudo generar comunidad para sobrevivir, ¿sí? Y quedó otra especie que se llama el Homo habilis. Esta es muy importante, el Homo habilis, porque es el que le va a dar inicio a que terminemos en Homo sapiens. ¿Listo? Entonces aquí está el Homo habilis. Va a ser importante porque a diferencia, vuelvo acá, de estos 3, incluyendo a este, que es el Africanus extinto, ellos van a tener una capacidad cognitiva mucho más grande y es lo que nos va a diferenciar con los animales, especialmente los hermanos primates, ¿sí? Van a empezar a usar la piedra, gracias a lo mismo, a su capacidad craneal, ya el cráneo va a ser más grande por lo mismo, porque tenemos un cerebro más grande que genera procesos cognitivos más complejos. ¿Listo? Aquí lo vemos. ¿Ven? Ya no tiene tanto vello, ya se está pareciendo a nosotros, todavía camina de manera un poco jorobada, pero es totalmente bípedo, ¿sí?
y está utilizando la piedra. ¿Listo? Ahí lo que yo les hablaba en la clase anterior con la línea del tiempo, ¿sí? Se divide entre el uso de la piedra, ¿sí? Y el tallamiento de esa piedra, que es lo que vamos a ver en el Homo erectus. ¿Listo? Ese Homo erectus va a estar entre 1.8 millón a 300.000 años, muy cercano a lo que yo ahorita les voy a mostrar. Y más allá de que ellos, usaban la piedra no solamente de manera necesaria, ¿sí? La van a empezar a pulir para generar armamento y de esta forma poder cazar. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que van a empezar a generar comunidad. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Es aquí donde salen las herramientas más sofisticadas y el fuego, ¿sí? Porque pues con esta piedra pues intentaban golpear a algunos animales pequeños para poderlos matar, para poder, tipo cacería, para poder comer, ¿sí? Donde usaban muy bien las cordales que nosotros tenemos porque comían cruda, eso, pero aquí empiezan a hacer, eh, a partir de esas piedras, empezarlas a pulir para cazar animales más grandes, para poderlos, por así decirlo, apuñalar y que mueran más fácilmente, y empezaron a utilizar el fuego, ¿sí? Primero porque generaba una cocción buena, segundo porque pues el fuego fue un invento de experimento, ¿sí? Por lo mismo, por su capacidad craneal, salió como experimento y se dieron cuenta que si ponían un pedazo de carne en el fuego, pues su sabor se iba a conservar más, iba a ser más rico y iba a ser más fácil de comer, porque acá era un poco difícil comerse esa carne cruda porque es más dura. Acá va a empezar, pues, cuando se cocinan las cosas se ablanda. Entonces, eso es importante. Por esa razón, digamos, miren todo el tiempo que ha pasado hasta entonces, hasta ahorita, que ya empezaron a nacer los niños sin cordales, ¿sí? Porque eso hace parte de la evolución, porque nosotros ya no necesitamos las cordales. Cuando ustedes van al odontólogo, a ustedes le dicen esas cordales te están incomodando, quitan. ¿Por qué? Porque tú no las estás utilizando, porque tú no estás comiendo carne cruda ni alimentos súper duros. Casi nosotros todo lo cocinamos. Eso fue lo que pasó, esa fue la gran invención, ¿listo? A partir de eso, de generar herramientas más sofisticadas, eso no lo hace solo una persona, no, eso lo hacen en comunidades, ¿listo? Entonces, a partir de la comunidad nace la necesidad de comunicarse, que es un lenguaje, una cultura. ¿Listo? El lenguaje no es el idioma inglés ni el idioma español, no, es un lenguaje más de, como de comunicarse a partir de los gestos, ¿sí? Ese lenguaje y a partir de algunos sonidos, que esos sonidos generarán unas palabras. ¿Listo? Y a partir de la cultura, que ahorita vamos a ver qué es la cultura. ¿Listo? Este Homo erectus, ahí es donde nace la idea de que se han encontrado en Asia y en Europa, ¿sí? Lo que yo les hablé al principio, pero a partir de migración a otros continentes. Entonces, al quedar en comunidad, al poder caminar más fácilmente porque son bípedos, a conseguir herramientas más sofisticadas, a tener fuego, pues van a empezar a migrar a otro tipo de continentes. No va a ser de un día para el otro. Sí, eso también hace parte de la evolución. Y se han encontrado fósiles de ese mismo Homo erectus, pero que en Asia se llama Homo habilis, le llamaron Homo habilis, y en Europa le llamaron Homo neanderthalis. ¿Listo? Neandertal. ¿Listo? A partir de ese Homo erectus van a ser la especie que conocemos ahora que somos nosotros, los Homo sapiens, desde los 400.000 años. ¿Listo? Y ahí me devuelvo acá al principio. Hombre inteligente y capaz de entender. ¿Listo? Y aquí está mayor control sobre el medio. Entonces, desde que apareció el Homo sapiens, entonces ya este ser humano, estos antecesores, Homo erectus, Homo habilis, Afarensis, Australopithecus anamensis, Australopithecus ramidios, Homo neideos, ¿sí? Todos ellos eran nómadas, los que yo les comenté, los nómadas intentando buscar en otro lugar
alimentos, ¿sí? Especialmente estos dos últimos, Homo habilis y Homo erectus. Gracias pues a su capacidad de ser bípedos y de poder caminar y ver más allá del horizonte, pues se convirtieron en nómadas en la medida en que estaban buscando pues algunos recursos para solventar sus necesidades como de alimentación, refugio, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero ya con el cambio, cuando se empieza a generar o a evolucionar ese Homo sapiens que somos nosotros, va a empezar a sedentarse, a generarse, es decir, va a encontrar que en un lugar puede tener todo lo que quiera sin necesidad de ir a otros lugares, a exponerse, etcétera. ¿Y por qué? Porque va no a inventar, sino a descubrir que se puede generar agricultura, ¿sí? Que ya no solo tienes que ir a buscar a los árboles que tienen fruto, ¿no? Sino que puedes a partir de las semillas de ese fruto que comiste, ¿sí? Especialmente, pues ellos tenían una práctica que era comer el fruto, botar las semillas, así como cuando ustedes comen de pronto, no sé, manzana y que botan las semillas, ellos hacían eso y empezaron a darse cuenta que esas semillas generaban un poco de plantas que a la final terminaban creando fruto. Entonces, más allá de inventarse eso, fue un descubrimiento, el descubrir que podría ser agricultura en lugares cercanos sin necesidad de ir más allá. Por esa razón se genera el sedentarismo, ¿listo? Lo mismo, ¿para qué eran nómadas, entre comillas, o para qué se trasladaban? Para cazar, ¿sí? Pero posteriormente a la agricultura se dieron cuenta que podrían domesticar algunos animales y tenerlos cerca para comer, ¿listo? Al sedentarse, pues tienen todo a la mano, la agricultura, los animales domésticos y van a empezar a crecer sus comunidades a partir de la reproducción. Entonces esa reproducción generará familia, ¿listo? Familias, diferentes familias, y eso generará jerarquías sociales, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en toda la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, algo muy importante es hablar del lenguaje y la cultura. Entonces, por esa razón, mi segundo punto, mi segunda idea central era la cultura, porque la cultura es típico del ser humano. O sea, con el razonamiento también nos dividimos de los animales. La creación de cultura es una división constante entre nosotros y los animales. Los animales pueden que tengan una manada, pero ellos no generan cultura, ¿sí? Ellos no generan prácticas tradicionales, ¿sí? Que sí, que Disney, que Pixar, que, bueno, todas esas eh, como compañías cinematográficas nos han mostrado que sí generan cultura, ¿sí? Pero pues es una cultura falsa, no es igual a la de nosotros, ¿sí? Porque ellos actúan desde el instinto, nosotros más desde la racionalidad. Ellos tienen sentimientos porque yo entiendo eso, yo tengo animales y sé que los animales tienen sentimientos, pero ellos actúan desde el instinto, no, ellos no razonan ay, porque es que yo amo tanto a mi amo, no, ellos simplemente dicen, yo amo a mi amo, ¿listo? Eso es importante entenderlo también desde una diferenciación en filosofía, ¿sí? Ellos, los animales, no se preguntan el por qué Dios, ellos no saben quién es Dios, ¿sí? Nosotros tenemos conciencia de que hay o no existe un Dios, ¿sí? Ellos no saben sobre la muerte, ellos no dicen cuándo se va a morir, ¿no? A diferencia de nosotros, siempre nos estamos preguntando sobre la muerte, ¿listo? Entonces, la cultura y la razón van a ser las diferencias fundamentales entre los animales y nosotros. Por esa razón, pues ese tipo de evolución que hemos visto acá, ¿listo? De pasar a un animal, a un amigo primate, familiar primate, diría yo, a pasar al Homo sapiens, ¿listo? Esa cultura tiene estas características. Entonces, la fabricación de herramientas, ¿sí? Los animales no fabrican herramientas. Ellos pueden usar el medio para su beneficio, ¿sí? Pero ellos no fabrican herramientas. Es, por eso es una gran diferenciación con nosotros. Un lenguaje simbólico, ¿sí? Que el hecho de que ellos hablen con nosotros no significa que no se comuniquen entre ellos, sí,
pero nuestro lenguaje, o sea, la palabra lenguaje hace parte de la capacidad de hablar, de usar nuestras cuerdas vocales. Ustedes dirán, ay, pero los loros no hablan. Ellos repiten los sonidos porque tienen esa facultad, pero ellos no hablan. A diferencia de nosotros, que no solo repetimos sonidos, sino que hacemos sonidos, es decir, hablamos por una necesidad de comunicación, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje simbólico aquí? Intentar hablar, o sea, los Homo sapiens, los primeros, desde los 400.000 años, intentaban hablar, intentaban decir algunas palabras y se comunicaba a partir de gestos y señas, ¿sí? Listo. Y la otra es el razonamiento, lo que yo les decía. Los animales no actúan porque razonan y dicen si eso está bien o no, ellos lo hacen por instinto. Nosotros pensamos antes de actuar, bueno, algunos, pero intentamos pensar antes de actuar, ¿listo? La cuarta característica, hay una división del trabajo. En los animales también se puede ver, ¿sí? Digamos, pues el león va y caza mientras la leona se queda con los... Sí puede haber como una división más del trabajo, pero nuestra división del trabajo está un poco más especializada, ¿sí? No en división netamente en género, hombres y mujeres, sino una división de las tareas pequeñas que se hacen, ¿sí? Entonces, ¿quién hace las herramientas para ir a cazar? ¿Quién acompaña para ir a cazar? ¿Quién es el que lanza la herramienta o, bueno, utiliza la piedra tallada para cazar? ¿Sí? ¿Quién es el que recoge la carne para comer? ¿Sí? Ese tipo de división del trabajo es un poquito más sofisticada, por así llamarlo, un poco más perfeccionista en torno a los pasos de ese trabajo. ¿Listo? O sea, quién siembra, quién recoge, quién está pendiente del fruto, quién lo arregla, ¿sí? Ese tipo de división de trabajo no lo tienen los animales, lo tenemos nosotros. Ahí el quinto punto, la moral, que va de la mano con el razonamiento, ¿sí? Que está bien, que está mal, y eso hace parte de la formación de la cultura, ¿sí? Porque a partir de las herencias, de lo que nos dicen, ¿sí? Nos están diciendo todo el tiempo que esto está bien y que esto está mal. Eso hace parte de nuestra cultura. ¿Listo? Hay también las relaciones afectivas, ¿sí? Los animales utilizan el instinto para reproducirse, pero ellos no se enamoran del perro que se reproducieron. Sí, eso es una visión muy romántica que tenemos nosotros los seres humanos hacia los animales, ¿sí? Nuestras relaciones afectivas son un poco más complicadas en la medida en que generamos sentimientos de amor, odio, ¿sí? Hacia otro tipo de personas o hacia otro tipo de comunidades, ¿listo? Esas son las relaciones afectivas. Y las instituciones son fundamentales. ¿Qué son las instituciones? Entonces, al desarrollarse, hasta el día de hoy, 2021, pues empezaron a crear a partir de las jerarquías, los que yo les contaba a ustedes, pues empezaron a crear clases sociales y estas clases sociales generaron instituciones. La principal es la familia. La familia es una institución porque es lo más cercano que usted tiene. La segunda es la comunidad, ¿sí? Si su comunidad tiene un carácter religioso, pues va a ser la iglesia, ¿sí? Después, pues esa comunidad necesita aprender y enseñar, van a crear otra institución que va a ser la escuela, y más grande van a crear otra institución que es el Estado, ¿sí? Nosotros vivimos bajo una institución llamada Estado, ¿sí? Esas instituciones fueron evolucionando durante el tiempo, ¿listo? Y se generaron a partir de algo llamado herencia, ¿sí? La herencia no es la que le deja a su abuelita cuando se muere, que le deja una casa para que usted la venda. No necesariamente eso es una herencia, eso es una herencia monetaria. Pero cuando hablamos de la palabra herencia de manera grande, hablamos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que le dejaron a usted, ¿sí? Y que esos han estado de generación en generación. Entonces, el uso de las herramientas como la piedra es una herencia que nosotros tenemos, que fue evolucionando a tal modo que terminamos usando herramientas como el celular, ¿sí? Ese tipo de herencia. La herencia de hablar, ¿sí? El lenguaje es una herencia porque le enseña a usted, si ustedes ven,
cuando los bebés nacen van a empezar a escuchar palabras y ellos intentan como repetirlas, aunque no les salgan bien al principio, al final están hablando igual que nosotros. ¿Sí? Ese tipo de herencia, procesos de enseñanza y aprendizaje, enseñar al otro y que el otro esté en la disposición de aprender. ¿Listo? Pues esta fue como, este fue mi cuadrito sobre ese texto que me pareció interesante. No es necesario que aprendan los nombres, pero sí más o menos las etapas. ¿Sí? Primero fue un chimpancé y gorila con características de hombre, después fue ya un poco más bípedo, que medía 1,20, después fue uno que ya no tenía tanto vello, hasta posteriormente que ya no tenía tanto vello y que usaba piedras, y después usaba el fuego y otras herramientas sofisticadas con la piedra, hasta terminar a donde estamos nosotros, ¿sí? No es necesario que se las aprendan, los nombres son complicados, los conceptos son complicados, pero sí es importante que se aprendan los procesos, ¿listo? Lo importante es aprenderse los procesos. Entonces, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Con la historia, ¿sí? Ya después con el Homo sapiens y la agricultura y el lenguaje, pues se va a crear, yo les decía, la diferencia entre prehistoria e historia va a ser la escritura, ¿listo? Entonces vamos a trabajar ese tipo de cosas para avanzar, pues ya después a la edad antigua, después a la edad media, moderna y contemporánea. Vamos a intentar tomar todas las edades, pero me gustaría tomarlas con cuidado porque en esas edades pasaron muchas cosas que no podemos pasar por alto. ¿Listo? Esa era la primera parte de la clase. La segunda parte es que vamos a utilizar 2 libros para estudiar la geografía, ¿sí? Porque no podemos separar historia de geografía. Historia como tiempo y tiempo siempre debe estar situado en un espacio, ¿sí? Y eso significa la geografía, el estudio del espacio, ¿listo? Entonces, pero antes de hablar de la geografía, a mí me gustaría hablar de la geología, ¿sí? Porque esta evolución que hizo que llegáramos acá es una causa de la geología. ¿Por qué? Porque el medio nos ayudó o nos obligó a manejarlo, a utilizarlo, ¿sí? A buscar beneficios sobre él, lo que decimos acá, mayor control sobre el medio, generó que nosotros evolucionáramos. Por eso no hay que separarlas, siempre hay que unirlas, historia y geografía. ¿Listo? Entonces, utilicé este libro que se llama Ciencias de la Tierra. Ay, no sale el nombre, no lo puedo creer. Ciencias de la Tierra, ¿sí? Para hacer un mapita. Entonces, la geología se divide en 2 fases, geología física y geología histórica. La geología es el estudio de los componentes que tiene la Tierra, las piedras, los ríos, ¿sí? De todo ese medio natural. Está la geología física, perdón, que se hace en los laboratorios a partir del estudio de los materiales, de las piedras, ¿sí? De algún material sobre hídrico, sobre el agua, ¿sí? Y está la geología histórica que está más cerca a la geografía, como acá lo tienen acá. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Esa ciencia es la encargada de estudiar el origen de la Tierra y su evolución, porque no, o sea, la Tierra no era la que tenemos ahorita, obviamente no es la misma de hace 25 millones de años, ¿no? Cambia muchísimo y es importante mirar cómo ha evolucionado esa Tierra, ¿listo? Y esa geología, esa rama de la geología, que es la geología histórica, va a mirar cuál va a ser el impacto entre la humanidad y el entorno natural, lo que hablábamos acá atrás, cómo ellos modificaron su entorno natural en torno a buscar pues comida, pues poder eh, calmar sus necesidades, ¿sí? Ese tipo de relación, impacto y entorno natural, perdón, humanidad y entorno natural nos va a generar un impacto, sea para bien o sea para mal. Y eso es algo que nosotros vemos actualmente. Nuestra relación con el medio ambiente, tristemente, ha generado problemas de calentamiento global porque no hemos, ¿verdad?, mirado las cosas por necesidad, sino por ir más allá, por la ambición.
¿listo? Ese impacto se empezó a estudiar, por ejemplo, desde la antigua, vamos a verlo, aunque yo en español ya les he hablado, sobre el catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? Entonces, la geología empezó, o bueno, las primeras personas que empezaron a pensar en geología empezaron a mirar las catástrofes naturales. Entonces, todo lo que tiene que ver con erupciones de volcanes, terremotos, preguntarse eso. Pero entendemos que, pues en las edades antiguas y en la Edad Media, pues el avance de la ciencia era mínimo, se creía de manera teológica, que es teológica a partir de una explicación guiada por Dios o dioses. ¿Listo? Entonces ese catastrofismo empezó a darse es porque, por ejemplo, la antigua en Grecia, cuando había mucha tormenta, era porque Zeus estaba de muy mal humor, ¿sí? Ahora la ciencia nos ha dicho el por qué se generan las tormentas, ¿listo? Posteriormente, miren, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media se trabajó ese tipo de catastrofismo, ¿sí? Donde Dios generaba que hubiera una erupción de un volcán porque estaba muy eh, furioso con el ser humano, ¿sí? Hasta la que empezó a haber un uniformismo, que es a partir de las leyes de la física, la química, desde la lógica, se empezó a estudiar el porqué de esos catástrofes o porqué de esos fenómenos naturales, más allá de la visión de Dios. ¿Listo? Ahí es donde va a empezar a generar o hay una centralidad entre la ciencia. ¿Listo? La geología se genera, bueno, se estudia a partir de las observaciones y experimentos que se llevan a cabo en el campo. O sea, nosotros acá no vamos a poder hacer geología, es imposible, ¿sí? Primero porque yo no soy geólogo. Y segundo, porque no tenemos la facultad de ir a un campo a mirar si esa roca es sedimentaria o ígnea, ¿no? Nosotros lo que vamos a aprender es la teoría, ¿listo? Y lo vamos a comparar con algunas prácticas que tenemos a diario y que, sin darnos razón, hacen parte de de la geología, ¿listo? Entonces, para el ámbito no solo de la geología, sino de la geografía, vamos a usar estos dos libros. La física de los Strahler, ¿sí? Y no me salió el nombre, pero se llama Ciencias de la Tierra de Tarbug, ¿listo? Una hora de geografía física y una hora de geología física, o de geología en realidad, ¿listo? Bueno, se me reseca mucho la garganta, perdón. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la próxima clase? Acá digo 21 de mayo. Chicos que no me han entregado el trabajo, chicos, si tienen algún problema me avisan. Con uno ya he hablado que han tenido algunos problemas, pero hay otros que no avisan, tienen que avisar. Sean un poco más maduros en ese sentido, no esperen a que uno vaya y les pregunte si sí hicieron o no. Hágalo desde su propia voluntad. ¿Listo? Entonces, a partir de esta explicación de este pequeño cuadrito, eso yo se los voy a enviar todo tú para que lo tengan todos ese material, hacer una comparación teniendo explicación sobre geología, lo que yo les acabo de decir, y el capítulo de introducción sobre geografía, realizando un cuadro pequeño que contenga similitudes y diferencias. ¿Cuál es el capítulo de introducción sobre geología? Voy acá. ¡Ay! No lo puedo creer. Acabé de cometer un error gigante. Mostré, es este. ¿Ven? Mi cabeza estaba un poquito loquita. Entonces, esa explicación que yo les hice, pues es este cuadrito de acá. ¿Listo? Geología, geología histórica, origen de la Tierra y su evolución, humanidad y entorno natural, laboratorio de estudio de materiales, esa humanidad genera un impacto, esta es la media, y perdón, la antigua y la moderna, lo que pensaban. Sí, este fue el cuadrito. Y aquí está el trabajo. ¿Listo? Entonces, el primero es hacer una comparación, que es comparar similitudes y diferencias. ¿Listo? Similitudes y diferencias entre la explicación de geología y la geografía
a partir de un capítulo que vamos a leer que se encuentra aquí. Ya en un momento voy a ir hasta ese capítulo. Ahí, ven, ahí está. Ese es el capítulo. Se llama Introducción al Medio Ambiente, Introducción al Medio Ambiente Humano, o sea, la relación entre el medio ambiente y lo humano. No leen lo del plan de estudio, solo leen hasta acá, ¿sí? Solo leen hasta ahí. Y a partir de eso van a generar una comparación entre esa lectura y este cuadrito con la explicación que yo les hice. Entonces, lo hacen, es un cuadrito pequeñito, chicos, donde tengan dos similitudes y dos diferencias o los que ustedes vean, pero que me den cuenta que sí están leyendo. ¿Listo, chicos? El segundo punto es que el segundo punto es que vamos a leer de este libro que ya les voy a mostrar. Vamos a leer, es que estoy mirando a ver si me está funcionando el internet. Esperen un momento. Esperen un momento porque no está saliendo como ningún tipo de proyección. Y me está preocupando eso mucho, mucho, mucho. Voy a abrir esta proyección de acá, que va a ser la tercera tarea, perdón, el segundo punto de la tarea. Y es que en la página, ahí lo dice, en la página 31 y 32, uy, me fui muy arriba, 31 y 32, aquí está. Van a leer el título llamado Tiempo Geológico. ¿Listo? Son estos. Y en la página 32 encontramos esta gráfica. ¿Listo? O esta figura. ¿Listo? A partir de eso, chicos, nos está viendo y me preocupa muchísimo que nos esté viendo. Pero en un momento intento solucionar. A ver, Dios. No sé por qué no se ve. Es que alguien lo está viendo mientras yo estoy transmitiendo y no ve. Y necesito que lo vea. Dios, Dios, ¿qué hago? Esperen un momento. Que es para... Es que no sé por qué no sale. Intenté mirar si salía la diapositiva. No sé si es por el tiempo o qué es lo que sucede. Me preocupa mucho que no salgan las cosas porque necesito explicarles de manera pues, correcta cómo es que se hace.
pero no está saliendo nada. Bueno, chicos, de todas formas les voy a enviar, pues porque es mucho tiempo, les voy a enviar qué es lo que tienen que hacer y qué a partir de qué textos van a hacerlo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pues creo que se vio como en 6 minutos antes, ya después dejó de verse, dejó de proyectarse y me preocupa muchísimo eso. Entonces voy a hacer otro en vivo, ¿sí? Voy a hacer otro en vivo para poder explicarles también lo de la geología otra vez. ¿Listo?